tenemos en relación con el mismo, pero vamos a continuar con dicho programa. Quédese con nosotros en esta noche y reciba nueva esperanza. Ok, muy bien. Perdonen por esa interrupción. Tenemos un pequeño problema técnico. Ok. Así que vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo podemos pensar de este huracán que viene, qué principios bíblicos podemos extraer de ellos, ¿verdad? Y lo interesante es que si uno sale afuera ahora mismo, ¿verdad?, todo está muy bien, todo está tranquilo, la temperatura está bien agradable, ¿verdad? Está como 75 grados, hay una brisa buena, ¿verdad? Parece todo un paraíso, ¿verdad? Como muchas veces en el invierno en Puerto Rico, que parece un paraíso. Pero a 500 millas de nosotros se avecina esta tormenta tropical y eso, aunque, ¿verdad?, si Dios quiere, no creo que esto va a ser algo demasiado negativo o catastrófico, ¿verdad? Porque los vientos son como de 65, 45 millas por hora, que ¿ves? Son vientos, pero no nada como María, que fueron hasta 180 millas por hora, algo muchísimo más fuerte. Pero eso nos recuerda, ¿verdad?, del huracán María, y que fue como estaba diciendo, fue uno de los eventos atmosféricos más destructivos en la historia, ¿verdad? Y muchas personas sufrieron, ¿verdad?, por pérdida de las casas, pérdida de electricidad por mucho tiempo. Y vamos a ver, ¿verdad?, el aviso que la Biblia nos da, 2 avisos que podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo también al gobierno. El primer principio se encuentra en el Sermón del Monte. Mateo 7, 24-27 dice esto: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto, ¿verdad?, este principio no solamente lo podemos aplicar a nuestra vida personal, sino también a nuestra vida colectiva, ¿verdad? Los huracanes económicos y sociales van a venir, ¿verdad? Los huracanes es algo físico, pero podemos, ¿verdad?, ilustra cualquier problema que podemos enfrentar, ¿verdad? Huracanes económicos sociales incluyen recesiones, cambios en la tecnología, cambios demográficos. Por ejemplo, la economía de Puerto Rico sufrió mucho, ¿verdad? Y parte de la razón que estamos en la quiebra es por estas 3 razones. Primero, sufrió mucho por cambios en la industria farmacéutica y electrónica. Una cosa que pasó, ¿verdad?, como el 30% del producto de Puerto Rico depende de la industria de la farmacéutica. Los medicamentos nuevos ya no son lo que se llaman moléculas sencillas que se pueden producir usando reacciones químicas. Hay que usar procesos más complejos que se basan en lo que se llama la biotecnología. Los medicamentos nuevos hay que producirlos usando células vivas, ¿verdad? No son simplemente químicos que uno pone en tubos de ensayo, ¿verdad?, o en reactores químicos que producen estos medicamentos. Ahora hay que usar células vivas. Eso reduce el volumen de los medicamentos, ¿verdad?, porque hay menos medicamentos nuevos y los medicamentos viejos se fueron a genéricos. Y ese cambio en la industria, ¿verdad?, afectó la economía de Puerto Rico. En cuanto a las computadoras, había lo que se llamaba la ley de Moore, que era que cada 2 años los microprocesadores, ¿verdad?, lo que llaman los chips de las computadoras, podían hacer el doble de la cantidad de cálculos por el mismo precio, ¿verdad? Eso se reflejaba en que eran más rápidos y que la cantidad de transistores por chip subía también, ¿verdad? El problema importante era que eso contribuía a que la misma cantidad de cálculos se pudiera hacer por la mitad del precio. O sea que se iba haciendo más y más y más barato. Pero llegó un punto donde el hacer los chips más pequeños o más rápido aumentaba el precio. Y eso causó que
la industria de la computadora, hubieron unos cambios y eso afectó nuestra industria electrónica. Hubieron cambios en las leyes que controlan la exención contributiva de compañías norteamericanas en Puerto Rico, ¿verdad? La ley, creo que en la 901. La eliminación de tarifas contra productos que venían de México, basado en perdón, que vino una pregunta y la estaba leyendo. Basado, ¿verdad?, en lo que llaman NAFTA, y también tratados con la China, donde también se eliminaron las tarifas. Eso también causó problemas, ¿verdad?, en nuestra economía, porque ya cosas de baja tecnología que se hacían así, como producción de zapatos, de ropa, pues ya no era costo efectivo hacerlo en Puerto Rico porque podían ir a otros sitios del mundo. Y también el envejecimiento de la población, ¿verdad?, que es un cambio demográfico, también causó que ahora hubiera muchas más personas retiradas y menos personas trabajando, ¿verdad? Y eso son todas tormentas que afectaron a nosotros. Sin embargo, estas tormentas nos afectaron porque nuestra política no está fundada en esas rocas que son los principios bíblicos. Si queremos poder resistir tales tormentas en el futuro, tenemos que aprender los principios bíblicos que rigen las naciones y ponerlas en práctica. Y para hacer eso, la población de cristianos tiene que saber algo acerca de la Biblia. Yo diría que la mayoría de las personas casi no saben mucho de la Biblia, y menos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y yo le animo, ¿verdad?, a que se propongan, ¿verdad?, aquellos que creen en la Biblia y aún los que no creen, yo le animo a que se propongan leer la Biblia cada año, ¿verdad?, y ver si eso no les ayuda en su vida personal y en todo lo que ustedes hacen. Ahora, el segundo, ese es el primer principio, ¿verdad? Nosotros tenemos que, igual que para que una casa resista un huracán, tiene que estar bien construida, tiene que estar en un buen fundamento, ¿verdad? Esas casas que están en un precipicio al lado de las carreteras, que muchas veces vemos, ¿verdad? Algunas están bien hechas, pero hay algunas de esas que no están bien hechas. Lo mismo con las casas de madera, algunas están bien hechas y otras no. Pero, ¿verdad? Nuestro país, nuestra política, nuestra economía, nuestras familias, nuestras iglesias deben estar fundadas en principios bíblicos, y para poder hacer eso, los cristianos tienen que conocer la Biblia, y para hacer eso tienen que leerla y leer toda la Biblia, ¿verdad? No solamente los salmos. Así que ese es el primer principio. Segundo principio se basa en este versículo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Y Apocalipsis 22:7 dice: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La hora para prepararse para un huracán es antes del huracán. Después que el huracán viene o mientras está pasando, es muy tarde, ¿verdad? Cuando pasó el huracán María, gracias a Dios, yo había propuesto prepararme completamente. Yo básicamente me quería preparar por si venía un ataque nuclear en los Estados Unidos, nos quedamos y la economía colapsada. Yo quería ser uno de los últimos en morir. Quizás eso suena como una exageración, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Y yo quería estar preparado para cualquier eventualidad. Y además sabiendo que vienen huracanes y vienen cosas aquí. Yo tenía 120 galones de diésel en una planta eléctrica, tenía una cisterna de 6,000 galones de agua y una piscina con 20,000 galones de agua. Teníamos comida, ¿verdad? Y eso nos ayudó a pasar por la parte más difícil del huracán. Con todo y eso, ¿verdad?, lo que teníamos era como 2 semanas de suplido, excepto por la piscina de agua. Pero ya después de 2 semanas las cosas estaban restableciendo. Casi no tuve que hacer filas. Sin embargo, hubo un área en la cual no estaba preparado. Y es que uno de los automóviles no lo había llenado completo de gasolina, lo había dejado a mitad. La única vez que tuve que hacer fila fueron 2 veces que tuve que hacer fila. Tuve que estar como 4 horas
para llenar el tanque de ese carro, porque en esa área no me preparé adecuadamente. Si yo hubiera llenado ese carro de gasolina y hubiéramos llenado todos los carros, probablemente nunca hubiera tenido que hacer fila, ¿verdad? Y la cosa es que, o sea, lo que yo hice es algo que en cierto sentido, ¿verdad? Todos tienen la capacidad de hacer, ¿verdad? Y había mucha gente que tenían plantas y las corrían y otros que no tenían. A nosotros también se nos fue el internet, pero ahora estoy preparado con internet para satélite para esas mismas emergencias. El tiempo para prepararse para un evento es antes de ese evento. El tiempo para prepararnos como país para futuras calamidades es ahora. El mensaje del libro de Apocalipsis es que debemos estar en un constante estado de preparación, como si el anticristo fuera a surgir en unos pocos años, y tenemos que estar listos para resistirlo. Y si hacemos eso, entonces vamos a estar listos para las recesiones, para los cambios en la tecnología, cambios en la política de distintos países, ¿verdad? Cambios demográficos. Y vamos a, ¿verdad?, crear, si nos preparamos para lo peor, vamos a estar listos para las cosas menores y apenas nos van a afectar, ¿verdad? Yo pienso que una de las prioridades que debería hacer el gobierno de Puerto Rico es que nosotros deberíamos estar, ¿verdad?, estar a prueba de huracanes. Hay cosas que podemos hacer, por ejemplo, yo creo que debemos soterrar la electricidad. Si hacemos eso ayudaría un montón, ¿verdad?, para que no se fuera la luz si los cables estuvieran por debajo en vez de por arriba. Y uno dice, pero es un poquito más caro. Sí, pero es mucho más barato que tener que reemplazar todo el tendido eléctrico, ¿verdad?, cada 10 años, cada vez que pasa un huracán. Ahora, vamos a ver cómo nosotros nos preparamos. Pero antes de eso, he tenido dos preguntas que son bien parecidas, así que voy a tomar un minutito para contestarlas. Carlos Warben, de Orlando, Florida, pregunta si Dios es injusto para mandar un huracán a Puerto Rico. Y Demencio Ortiz de Atillo manda la pregunta si yo creo que Dios está castigando a Puerto Rico con ese huracán. Okay, así que vamos a ver, esto es una pregunta bien compleja, ¿verdad?, que se llama la Teodicea. Tiene una pregunta. La Teodicea es por qué Dios permite que cosas malas ocurran, ¿verdad? Y especialmente que ocurran cosas malas a personas que uno piensa que son buenas. Y esto tiene varias contestaciones, ¿verdad? Esto es una de las cosas que estudiamos en la clase de teología. Es más, la estudiamos, ¿verdad?, el semestre pasado. Comenzamos con eso, se llama Teodicea. Pueden buscarlo en Wikipedia o libro de teología. Y es una pregunta que las personas se han estado haciendo, ¿verdad?, desde que hay seres humanos en la Tierra. Pero para ponerlo primero, lo que tenemos que darnos cuenta es que ¿verdad?, nosotros somos pecadores, nosotros estamos, ¿verdad?, como pecadores, merecemos el infierno. Así que un huracán es nada comparado con el infierno. Y si Dios es justo en mandarnos al infierno, pues no hay nada injusto de que Dios nos mande un huracán. Y la otra cosa es que el huracán y estas calamidades, ¿verdad?, incluyendo las enfermedades, terremotos, ¿verdad?, el pecado de otras personas, ¿verdad?, que nos pueden, ¿verdad?, un asalto en una carretera, un accidente de auto, ese tipo de cosas. Todas esas cosas tienen un doble propósito. Uno de los propósitos es para ¿verdad?, advertirnos de que sí, nosotros somos pecadores y que en cierto sentido merecemos estas cosas, ¿verdad? Y eso nos hace buscar, ¿verdad?, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar de Dios, ¿verdad? Así que Dios nos manda estas cosas para que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, nuestra situación y busquemos el perdón, ¿verdad?, y el poder para vivir una vida correcta que Dios nos manda. También nos enseña, ¿verdad?, que este mundo, ¿verdad?, es un mundo limitado, ¿verdad? Aquí no vamos a tener
¿verdad? Este mundo nos apunta a que hay un mejor mundo, ¿verdad? Y que no debemos estar viviendo puramente para este mundo, debemos tener la mejor vida posible en este mundo, ¿verdad? Y hacer lo que Dios nos manda, que es amar a Dios con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y así vamos a ser felices, vamos a aprovechar. Pero de verdad este mundo es una preparación para un mundo donde no van a haber huracanes, no va a haber muerte, pero tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de que nosotros vamos a llegar a ese mundo, porque, ¿verdad?, como pecadores no merecemos ir allá. Necesitamos el perdón de Dios, reconocer eso, pedirle a Dios que a Jesús, ¿verdad?, que Dios nos perdone basado en el sacrificio que hizo Jesucristo. Y pedirle a Dios que entonces nos dé el Espíritu Santo, que viene a la misma vez que somos salvos, ¿verdad? El perdón y el Espíritu Santo que nos da el poder para hacer el bien, ¿verdad? Pero la otra cosa que hace algo como un huracán es que nos ayuda a fortalecernos, ¿verdad? Así que la primera es que nos ayuda a podarnos, nos saca las cosas malas, nos hace reconocer nuestra maldad, pero la otra cosa es que nos hace más fuertes. Por ejemplo, un atleta no va a hacerse, ¿verdad?, exitoso si lo que hace son cosas fáciles, ¿verdad? La vida fácil no desarrolla a nadie. Lo que nos desarrolla es cuando nos enfrentamos a cosas difíciles. Y la cosa es que, ¿verdad?, si Puerto Rico, si uno mira, ¿verdad?, el clima de Puerto Rico es básicamente un paraíso. Aquí, como estaba hablando al principio, ¿verdad?, tenemos un clima que es espectacular por 6 meses del año. Los otros 6 meses la gente dice, pero aquí hace un calor terrible. Váyase a los Estados Unidos en el medio del verano. La gente tiene que estar metida, ¿verdad? Florida, yo viví en Miami. Allí se pone sobre 100 grados. Y hay una humedad que es brutal, casi, ¿verdad?, 90 grados. Está rodeado de pantanos. Lo mismo, yo viví en Luisiana. Y en medio del verano estaban meses y meses sobre 100 grados. Yo me recuerdo que uno estaba encerrado dentro de la casa. Y había una humedad tremenda, pero no llovía. Entonces todas las plantas se morían, ¿verdad? Uno no podía hacer nada que fuera bonito. Yo me recuerdo que una vez, después de estar estudiando oftalmología, y a las 10 de la noche yo le dije a mi esposa, yo no aguanto más estar dentro de la casa, vamos a estar afuera un ratito, porque ya son las 10, eran como las 10:30, casi las 11. Yo dije, ya debe haberse puesto un poquito fresco y podemos por lo menos ver las plantas, ¿verdad?, que están afuera, las que no se habían muerto todavía por el calor tan intenso. Y cuando nos sentamos afuera vimos que el termómetro decía que estaba en 95 grados. O sea, después de 3 o 4 horas de noche, lo que había bajado era a 95 grados. Estuvimos como 15 minutitos, nos tomamos una soda o una limonada o algo así y nos entramos para adentro porque era un calor que eso era insoportable. Así que Puerto Rico, ¿verdad?, nunca se pone así. Y pero, ¿verdad?, y si fuera siempre un paraíso, nunca nos desarrollaríamos. Necesitamos cosas como huracanes, ¿verdad? Siempre uno necesita un poquito de algo negativo. Todo no puede ser positivo si queremos desarrollarnos, ¿verdad? Tienen que haber retos en nuestras vidas, ¿verdad?, para que haya progreso. Si usted quiere echar músculo, ¿verdad?, músculo espiritual, tiene que aprender a sacrificar, ¿verdad? Y ponerse metas que sean difíciles, ¿verdad? Porque la vida fácil no crea lo que se llama carácter, ¿verdad? En 2 Corintios dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que las tribulaciones que Dios manda a nuestras vidas, ¿verdad?, si como cristianos las abordamos, ¿verdad?, nos preparamos, como estamos diciendo, tenemos el fundamento, ¿verdad?, sobre los principios bíblicos, primero que no nos van a afectar mucho, pero lo que va a hacer es nos va a fortalecer, nos va a ayudar a buscar, ¿verdad?, que estemos, que tengamos una base bíblica para nuestro, ¿verdad?, para nuestro país. Y yo creo que, por ejemplo, María, ¿verdad?, lo que nos dio un tiempo para reflexionar, ¿verdad?, de qué cosas tenemos que cambiar para ser un país más exitoso, ¿verdad? Salieron problemas que había en el gobierno. Yo creo que ¿verdad?, esta corrupción que salió
últimamente parte era por el huracán María, ¿verdad? Las cosas que se hicieron después del huracán. Así que estos tipos de retos, ¿verdad? Que Dios manda a países, pero que Dios manda en nuestras vidas, tienen el efecto, en el inconverso, tienen el efecto de hacer lo que busquen de Dios, ¿verdad? En el que es cristiano, hace que se purifique, ¿verdad? Ese es el efecto de podar. Jesucristo dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que da fruto, Él los va a podar, ¿verdad? Y este es el proceso de podar, pero también es el proceso de producir lo que yo llamo músculo espiritual, ¿verdad? Estamos alzando pesas espirituales y eso es lo que la Biblia llama gloria. Así que si queremos más gloria y queremos más purificación, ¿verdad? Tenemos que afrontar los retos que Dios nos manda, ¿verdad? Y retos como estos pueden servir de nosotros, ¿verdad? Hacernos mejores personas y estar preparados, ¿verdad? Porque esto nos hace ver qué es lo que quiere decir, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. Recuérdense que no va a ser mucho tiempo de aquí. Yo estoy convencido que nosotros estamos en los últimos días. Yo me sorprendería mucho que queden más de 100 años de historia humana antes que vuelva Jesucristo. Y la Biblia dice que antes que vuelva Jesucristo van a haber 7 años que van a ser, que básicamente como más de una tercera parte de toda la humanidad va a morir en esos 7 años, ¿verdad? Muchas de esas personas van a ir al infierno, muchos cristianos van a ser perseguidos, ¿verdad? No se engañen de que Dios nos va a rescatar antes de eso, porque eso no está en la Biblia. Y si yo tengo, ¿verdad?, un video acerca de eso, pueden buscarlo en el internet, en YouTube. Pero, ¿verdad?, está bien claro en la Biblia de que nosotros tenemos que prepararnos para ese tiempo, ¿verdad? Y nosotros, a través de, ¿verdad?, lo que pasó con María, estas cositas que vienen, que nos recuerdan, yo creo que eso nos ayuda a prepararnos para ese evento, ¿verdad? Y vamos a ser más exitosos. Pero si nos seguimos preparando, también vamos a sobreponernos a estos, ¿verdad?, problemas que como los que estaba hablando, ¿verdad? Las recesiones, cambios políticos, cambios económicos, tecnológicos, ¿verdad? Y vamos a estar preparados. Así que, ¿verdad?, yo pienso que cuando Dios manda estos huracanes es más bien como un aviso, ¿verdad?, para que nos pongamos a buscar a ver qué es lo que para qué es que Dios nos está tratando de preparar. Y la cosa es que, ¿verdad?, sinceramente, si nosotros nos preparamos para estos huracanes, de verdad no nos van a afectar tanto. Como yo le dije, ¿verdad?, si uno tiene una planta, uno tiene ¿cómo se llama?, una cisterna, y la cosa es que dice, pero eso es caro. Busquen en internet que hay plantas eléctricas, ¿verdad?, que están vendiendo súper baratas, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que María nunca va a volver, que nunca va a volver un huracán. Usted puede comprar plantas baratas, pueden comprar cisternas baratas. Yo tengo una cisterna que está un poquito rota y ¿cómo se llama? Y la cambié. Alguien podría venir y arreglar esa, ¿verdad? Nosotros la estamos regalando, pero nadie la quiere. Y se la he mencionado a gente que no tienen, pero, ¿verdad?, a veces simplemente el no querer prepararse que hace que estas cosas, estos eventos sean más difíciles de lo que debería ser, ¿verdad? Y yo creo que podemos estar preparados a punto de que estos huracanes de verdad casi no nos afecten. Gracias por las preguntas. Voy a poner los números otra vez: 787-830-9801, 787-830-9801. ¿Verdad? Si tienen algunas preguntas acerca de lo que hemos estado hablando y cualquier pregunta acerca de la Biblia, por favor llamen, o si algo en las contestaciones que yo doy no les satisface, ¿verdad?, pueden hacer la misma pregunta de nuevo o enfocarse en algunas áreas. Pero, ¿verdad?, estamos hablando de cómo prepararnos, ¿verdad? Porque otra vez estaba diciendo, ¿verdad?, que viene bien a propósito con las preguntas que se hicieron. Si nos preparamos, ¿verdad?, estas cosas como los huracanes no nos van a afectar, ¿verdad? Porque nosotros estamos preparados. Si se va la luz, ¡pum!, ¿verdad?, en 15 segundos prende la planta,
¿verdad? Y entra, ¿verdad? Y sí, cuesta un poquito de dinero, pero muchas personas tienen ese dinero y aún los que no tienen, ¿verdad? Pueden comprarse una pequeña planta y en cuestión de 10 o 15 minutos está corriendo las cosas más esenciales, ¿verdad? La nevera, donde está la comida y todas esas cosas. Pero nosotros, ¿verdad? Como pueblo, también tenemos que prepararnos, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros nos preparamos? Bueno, una manera de prepararnos es que nosotros tenemos que cristianizar todo nuestro país, ¿verdad? Nosotros, no debería haber tal cosa como un país secular, ¿verdad? Deberíamos, todo los aspectos de nuestro país, ¿verdad? Incluyendo nuestro gobierno, debería estar influenciado por los principios de la Biblia. Recuérdense que Jesucristo dijo: toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Eso lo que quiere decir es: conviertan a todas las naciones en discípulos, ¿verdad? No es que vayamos ¿verdad? Y aquellos que quieran, ¿verdad? Esa pequeña microscópica minoría. No, eso quiere decir que nosotros tenemos que ir y decir: mira, esto es lo que Dios dice y estas son las soluciones para estos problemas. En todas las áreas de nuestra ¿verdad? De nuestra sociedad, incluyendo, ¿verdad? Los programas de televisión, los programas de radio. Por eso a mí me gusta estar en la radio, ¿verdad? Para contrarrestar un poquito la influencia de la radio pagana, ¿verdad? Y la televisión pagana que tenemos en este país. Cristianos deberían estar en la radio. Hay muchas personas que serían mucho mejor locutores que yo, ¿verdad? Pero no están interesados en hacerlo, así que tienen que oírme a mí en vez. El tiempo para prepararse en contra de un periodo de persecución es antes de que comience y evitar que ocurra. Por eso tenemos que basar nuestras instituciones sobre los principios bíblicos que rigen estas instituciones. Es interesante, ¿verdad? Alguien estaba diciendo, en los Estados Unidos uno puede tener una menora, ¿verdad? O un símbolo islámico en, ¿verdad? En áreas públicas, pero un pesebre, eso no es permitido, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí en Puerto Rico, ¿verdad? El año pasado entré a la página de la Autoridad de Energía Eléctrica y tenían, ¿verdad? Un dibujo bien bonito del nacimiento, ¿verdad? Y uno iba a la plaza del pueblo y estaban los 3 Reyes Magos y estaban los pastores, ¿verdad? Y el pesebre. Y todavía en nuestro país se permiten expresiones, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en la historia. ¿Verdad? En eso estamos un poquito más adelante, pero debemos continuar eso, ¿verdad? Y tenemos que basar nuestras instituciones sobre principios bíblicos que rigen estas instituciones. Piensen en su mente cuáles son las 3 instituciones que Dios ha ordenado sobre la humanidad. Pues según la Biblia, la primera de estas, ¿verdad? En orden cronológico, era la familia, ¿verdad? Dios instituyó la familia, creó una esposa para Adán, y el propósito de la familia, el propósito principal, es poder procrear y tener hijos, ¿verdad? Si ese es el propósito de la familia, una familia no puede tener, no puede ser 2 varones o 2 hembras, ¿verdad? Porque no pueden tener hijos. El primer crimen que se cometió en el espacio fue de una pareja de 2 mujeres, ¿verdad? Donde una de ellas entró a las cuentas desde el espacio, desde la estación espacial, entró a las cuentas de la que había sido, ¿verdad?, su esposa, porque quería tratar de quitarle el hijo de ella. ¿Qué reclamo tiene esta mujer sobre el hijo de otra mujer? ¿Verdad? Ella no es el padre. Y entonces, ¿verdad? Entra en la historia que el primer crimen en el espacio lo cometió 2 personas, ¿verdad? Que eran miembros de una pareja lesbiana. Eso lo encuentro interesante, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, ordenó la familia como la manera de procrear más vida.
¿verdad? Y eso es una institución, y para que los niños puedan criarse bien necesitan un padre que provee, ¿verdad?, cierta personalidad y carácter, y una madre que provee también cierta personalidad y carácter, y están especializados para proveerle algo distinto al niño, ¿verdad? Y el que, por ejemplo, dos varones quieran adoptar un niño, lo que está diciendo es que la mujer no tiene nada especial para contribuir a la vida de un bebé, ¿verdad? Y yo creo que eso es completamente ridículo. Cualquier persona, ¿verdad?, que no está completamente, ¿verdad?, biased, como dicen en inglés, no me recuerdo cómo es esa palabra en español, sabe que la mujer es bien importante en criar un hijo, pero el varón también es bien importante en criar un hijo. Se han hecho estudios, ¿verdad?, y niños que se crían en familias donde hay un padre y una madre salen muchísimo mejor en todos los sentidos, en cualquier cosa que uno pueda medir. Salen mejor que niños que se crían solamente con una madre, ¿verdad? Y lo mismo va para tienen dos madres o dos padres, ¿verdad? Y tienen los dos, tienen mejores notas, hacen más dinero, viven más tiempo, son más saludables, tienen menos divorcios, son más felices. Cualquier cosa que uno puede medir, salen mejor, aun si salen de familias que son más pobres, ¿verdad? Así que esa es la primera institución que Dios ordenó sobre la humanidad, y la Biblia habla de las bases, de los principios bíblicos sobre el cual esa institución se supone que se base, ¿verdad? Otra vez, como estaba diciendo Jesucristo, esa es una casa construida sobre una piedra. Si uno no sigue esos principios bíblicos para la familia, entonces es una casa que está construida sobre la arena. La segunda institución que Dios creó fue el gobierno. Dios creó el gobierno cuando le dijo a Noé que la persona que matara a otra persona por mano humana iba a ser derramada su sangre. Le dio autoridad a organizaciones de seres humanos de usar fuerza letal, que es el fundamento del gobierno. Recuérdense que todo lo que hace el gobierno es, ¿verdad?, a la punta de una pistola, a la punta de un arma. Cuando el gobierno, ¿verdad?, todo lo que hace es por obligación, ¿verdad? Si un policía, si usted va rápido, ¿verdad?, y un policía le dice que se alinee, ¿verdad?, y usted no lo hace, ese policía va a venir detrás de usted y lo va a amenazar con su vida, ¿verdad? Por algo tan sencillo como eso. Siempre que el gobierno, ¿verdad?, ejerce algún tipo de autoridad, viene la amenaza, ¿verdad?, de la fuerza letal detrás de ella. Pero eso es algo que Dios ordenó en el tiempo de Noé, porque cuando eso no pasaba, entonces todo el mundo, ¿verdad?, lo que habían eran bandas de personas armadas matándose los unos a los otros, que es lo que estaba pasando antes del diluvio. Pero para que eso funcione correctamente, ¿verdad?, ese gobierno tiene que estar correctamente organizado y tiene que seguir ciertas leyes, ¿verdad? El gobierno tiene un propósito bien importante. Vimos, ¿verdad?, hace algunos días que las personas que están en el gobierno son ministros de Dios. Y la tercera institución en orden cronológico que Dios instituyó fue la iglesia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estaba la institución del templo, y después ahora tenemos la institución de la iglesia. Y esa también, como Dios la instituyó, pues tiene principios que tienen que seguir y tiene un propósito que es distinto al propósito de la iglesia. Y todas estas tres instituciones son distintas, y tiene que haber separación entre, ¿verdad?, la familia y el gobierno, entre la familia y la iglesia, entre la iglesia, ¿verdad?, y el gobierno. Todas son tres instituciones distintas, pero todas fueron creadas por Dios, ordenadas por Dios, y la Biblia nos dice cómo esas instituciones deben de operar, y todas las tres
tienen que estar fundamentadas sobre los principios bíblicos. Y un gobierno que está fundamentado sobre principios bíblicos, un gobierno que está, ¿verdad?, montado sobre una roca, y pueden venir los huracanes de nuestra, ¿verdad?, económicos y políticos, y guerras y recesión y todas esas cosas, y va a operar correctamente y ese país no va a caer. Y lo mismo pasa con la iglesia, ¿verdad? Una iglesia tiene que estar fundamentada sobre los principios bíblicos y va a ser como una casa que está sobre una roca y va a resistir, ¿verdad?, todas las pruebas que pueden venir en su dirección. Interesante, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la influencia del Espíritu Santo se derramaba sobre el pueblo basado en dos instituciones, ¿verdad? No todo el mundo, ¿verdad? Cuando después que Jesucristo murió, él dijo que entonces él podía mandar al Espíritu Santo a residir sobre todos los cristianos, ¿verdad? Todos los creyentes, todos los que eran salvos. Pero en el Antiguo Testamento, como Jesucristo todavía no había muerto, pues el Espíritu Santo no podía entrar dentro de la persona. Eso no era algo que Dios podía darle a todo el pueblo. Pero había algunas personas especiales que tenían una influencia especial del Espíritu Santo. No creo que era igual a la que nosotros tenemos. Por eso Jesucristo dijo que el menor en el reino de los cielos es mayor que el más grande del Antiguo Testamento, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero habían, ¿verdad?, esa influencia del Espíritu Santo venía a través de dos instituciones, y era el Estado y el templo. ¿Okay? Y yo voy a leer un pasaje que es quizá un poquito largo en los minutitos que nos quedan. Y quiero que se hagan, y lo voy a leer, ¿verdad? Pero quiero que le presten atención y se hagan tres preguntas, ¿verdad? Un pasaje que habla de candelabros, de unas ramas, de unos árboles, del templo, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes piensen qué son esos dos árboles o esas dos ramas. ¿Qué significa el candelabro? ¿Y qué significa el templo? Y miren ver si hay algunas otras cosas, ¿verdad?, que ustedes también, algunos otros símbolos, y traten de ver cuál es el significado de esos símbolos. Así que les voy a leer este pasaje y les pido que le presten atención. Se encuentra en Zacarías, comenzando de Zacarías 3:6. ¿Okay? Dice así, y recuerden otra vez, los árboles, el candelabro y el templo. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. El uno ¿qué es un olivo? Un olivo es un árbol de oliva, ¿verdad? El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y yo le dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová sobre Babel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ellos. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, por los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de tubos de oro vierten de su aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que vamos a ver lo que él estaba viendo. Él estaba viendo, ¿verdad? Primero estaba hablando con Josué, que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y esto era en el tiempo donde iban a reconstruir el templo después del cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Y él estaba hablando, ¿verdad? A Ezequiel, a Zacarías, que hablara, ¿verdad? A estos 2 individuos que iban a ser instrumental en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Entonces lo que vio Zacarías es 2 árboles de olivo, ¿verdad? Y un candelabro que tenía 7 ¿verdad? 7 candelabros, 7 ¿cómo se llama? Ramas, donde entonces arriba, ¿verdad? Cada uno tenía una lámpara con aceite y habían tubos que suplían aceite a ese candelabro, ¿verdad? Cada una de las 7 lámparas y venían de cada uno de los 2 árboles, ¿verdad? De oliva. Así que el aceite venía de esos 2 árboles. Entonces la pregunta era, ¿quiénes son estos 2 árboles? ¿Verdad? Así que vamos a contestar las 3 preguntas que habíamos hecho. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Las 3 preguntas eran, ¿quiénes son los 2 árboles? ¿Qué significa el candelabro? ¿Y qué significa el templo? ¿Verdad? En el libro de Apocalipsis, Jesucristo dice que el candelabro es la iglesia. La luz del candelabro viene del aceite, ¿verdad? ¿Y qué es ese aceite? El aceite, como dice aquí, es no con, ¿verdad? Con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Así que el aceite es el Espíritu Santo. La luz de la iglesia es el Espíritu Santo brillando en cada uno de nosotros. Nosotros como individuo y como congregación somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que el templo que iban a reconstruir, ¿verdad? Representa nosotros como individuos, pero también cada congregación en una forma colectiva. ¿Verdad? Así que, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Esos candelabros son la iglesia que entonces brillan y manifiestan el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes, el Espíritu Santo se manifestaba como fuego y luz sobre el arca del pacto. Hoy en día el Espíritu Santo está en nuestros corazones, pero se manifiesta en las buenas obras que nosotros hacemos y esa transformación de vida que ocurre en el cristiano, porque cuando una persona es salva, hay un cambio, ¿verdad? Observable, algo que realmente pasa en la persona, que cambia de ser una persona cuya vida está caracterizada por pecado a una vida que está caracterizada por hacer el bien, por santidad y buenas obras, ¿ok? Así que la pregunta ahora es, ¿qué representan esos 2 árboles? Y antes quiero dar los números 787-830-9801, 787-830-9801, por si, ¿verdad?, quieren hacer unas últimas preguntas. Así que, ¿verdad? Estos 2 árboles o ramas representaban los 2 ungidos. Ahora, ¿quiénes eran estos 2 ungidos? En Israel habían 2 oficios donde regularmente se ungían aquellos quienes tomaban estos puestos. Piensa a ver cuáles ustedes creen que serían. Pues el primero era el puesto del sumo sacerdote. Si uno mira el Salmo 133, el 1 al 3 dice
Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La está usando la idea de que cuando había un nuevo sumo sacerdote, un descendiente de Aarón, ¿verdad?, que le echaban mucho aceite sobre la cabeza, que se ensopaban, ¿verdad?, y bajaba por la barba, ¿verdad?, y hasta ¿verdad?, enchumbaba. Ya básicamente cuando lo ungía era como si lo estuvieran bautizando en aceite, ¿verdad?, lo estaban llenando de ese aceite que representaba el Espíritu Santo. Así que uno de los puestos que requería que fueran ungidos era el puesto del sumo sacerdote, pero había otro puesto, otra posición que también se ungía a la persona, y ese era el rey. Recuerden que Samuel ungió por rey primero a Saúl y después a David. Primera de Samuel 16, en 12 y 13 dice, entonces Jehová le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Miren qué interesante, ¿verdad? Que aquí vemos, ¿verdad?, que el ser ungido representaba, ¿verdad?, que el Espíritu Santo iba a estar sobre esa persona, ¿verdad? El aceite representaba el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que no tenían la mayoría de las personas que estaban en Israel, estaba sobre el rey, el gobernante, el jefe político de Israel, ¿verdad? Y Dios iluminaba, ¿verdad?, y regaba, ¿verdad?, la influencia de su Espíritu Santo sobre el pueblo a través de su sumo gobernante, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad?, aunque todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo morando de nosotros, creo que la manifestación del Espíritu Santo puede tener un mayor impacto cuando brilla a través de nuestros líderes religiosos y de nuestros líderes políticos. Y la cosa es que déjeme decirle algo, si nuestros líderes políticos se supone que estén llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?, porque es una manera en que se manifiesta lo espiritual. ¿Qué pasa si tenemos personas en una posición que debería estar llena del Espíritu Santo y en vez el Espíritu Santo no está? ¿Qué va a pasar? Se va a llenar de un espíritu, pero no va a ser el Espíritu Santo. Lo mismo que una iglesia, ¿verdad?, que tiene un pastor que no tiene el Espíritu Santo y toma el rango del líder religioso, algún espíritu va a entrar en él, pero no va a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que si nosotros decimos que la política es sucia, bueno, quizás es sucia porque los líderes que tenemos deberían estar llenos del Espíritu Santo, y en vez, como no tienen el Espíritu Santo, viene el otro espíritu, ¿verdad? El espíritu que no es el santo, es lo opuesto, el espíritu sucio, y los controla, ¿verdad? Y yo no estoy hablando, ¿verdad?, de que estas personas tienen que tener los dones del Espíritu, ¿verdad? Yo estoy hablando de la luz espiritual que debe brillar a través de todo verdadero creyente y que se manifieste en buenas obras y en el cumplimiento de los mandatos de Dios. ¿Okay? Así que básicamente se nos acabó el tiempo. Tengo mucho más por decir, pero eso lo dejaremos para la semana que viene. Pero en vista de la venida de este huracán, quería hablar un poquito acerca de eso. Pero antes de irnos, quiero darle 5 minutitos orando por algunas peticiones que se mencionaron. Así que vamos a orar rapidito. Nuestro Padre Dios, ¿verdad?, te pido por Puerto Rico, te pido por este evento atmosférico que viene, que nos protejas, ¿verdad?, que ayuden a la población a prepararse, que podamos aprender de estas cosas, a ser un pueblo preparado, ¿verdad?, no solamente de una forma física, sino también de una forma espiritual. Te pido por las distintas peticiones que se han mencionado. Te pido por Doris Barada, por su salud y sus finanzas.
por la salud de Corpus Aldarondo, que también pidieron oración la semana pasada. Pido que le sigas dando salud. También pido por la petición de Lucy y Rubén, que piden por un sobrino y por su hijo y por alguien que se llama Santa. También piden oración por Jan Feliciano, por los confinados, ¿verdad? Y las confinadas. Me imagino que por confinado hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que están enfermos y no pueden salir, también por aquellos que están en las cárceles, que le traigas el mensaje de Dios y de la salvación, ¿verdad? Y que puedan cambiar sus vidas, y por aquellos que están enfermos en sus casas y no pueden salir, que los bendigan, ¿verdad? Y le traigan personas que puedan acompañarlos en esta enfermedad. También piden por los jóvenes de Puerto Rico, Natalie González y Nestalí González y su esposa, su hija y sus nietos piden oración, ¿verdad? Las bendiciones de Dios. Changali González y Chano González, creo que es el hijo y nieto, piden petición por ellas. Y también Gilberto Rodríguez de Moca pide oración por salud y por toda su familia. Pido que Dios nos bendiga, y otra vez que nos bendiga a este país, y que podamos ser un ejemplo al mundo, podamos ser una ciudad luminosa asentada sobre un monte, como dice Jesucristo, y podamos ser un ejemplo al mundo de lo que es un verdadero pueblo cristiano basado en los principios de la Biblia. Y les invito, ¿verdad?, que le hablen de este programa a sus amigos, y que vuelvan otra vez el martes que viene a sintonizar con nosotros, y pueden también entrar y verlo por videos de otros programas en Facebook y en YouTube. Así que hasta la próxima, que Dios les bendiga. Hemos presentado su programa Nueva Esperanza con el doctor Raúl López Berqué, programa de edificación espiritual. No se pierda la próxima semana otro programa similar. Mientras tanto, dejamos una invitación en el aire. Dios le bendiga poderosamente. Estás en sintonía con la programación Radio Ondas Misionera, un rayo de esperanza para un mundo en crisis, con la familia Tavares.